¿Es la arteterapia una herramienta clave en el ejercicio de la psicología? Psicólogos profesionales, psicólogos en formación. Al momento de realizar un abordaje a un paciente, ¿realmente pudiéramos tomar a la arteterapia como la base de todo un plan de intervención? ¿En qué consiste la arteterapia en primer lugar? Mi nombre es Lecnarmi Castillo, soy licenciada en psicología y el día de hoy vamos a desarrollar parte de las respuestas que conciernen a estas interrogantes y lo vamos a hacer a través de un paso a paso de uno de tantos ejercicios que existen de arteterapia. Un ejercicio que podemos aplicar en nuestra vida, es decir, a nivel personal, y que también podemos llevar a cabo con un paciente. Ahora bien, no hemos afirmado que sea la arteterapia una herramienta clave o la base de un plan de intervención, solo estamos reconociendo su utilidad. Utilidad que existe gracias a contribuyentes como Adrian Hill y muchos otros autores que han destacado la importancia en cuanto a que la arteterapia fomenta el reconocimiento de las emociones, propicia la autogestión de las mismas y consolida la relación intrapersonal. ¿Por qué? Por esa espontaneidad creativa que caracteriza el ejercicio y que en la medida en que se realiza se identifican esos sentimientos, estableciendo entonces la relación. En la medida en que yo identifico los sentimientos, me acerco a obtener o a desarrollar estrategias más adecuadas para el manejo de los mismos y consolida nuestra relación intrapersonal, porque el ejercicio de arteterapia es un medio a través del cual se crea un espacio íntimo en el que el individuo indaga respecto a sí mismo en esos pensamientos, en esos sentimientos que pueden estar favoreciendo o perjudicando su desenvolvimiento. Y en el ejercicio que se va a dividir el día de hoy, tiene como primer paso dibujar mínimo 5 figuras en una hoja blanca. Figuras que pueden ser círculos, estrellas, corazones, triángulos, cuadrados, queda a criterio de cada quien. Y cada una de estas figuras representará una emoción o un sentimiento. En este caso, se le brinda al paciente la libertad de tanto integrar las 5 emociones básicas como lo son la alegría, la tristeza, el enojo, el desagrado y el miedo, como incorporar otros términos, que precisamente, una vez se haya dibujado las figuras, en este consiste el paso número 2, asignar el nombre de una emoción o sentimiento a cada figura, como bien indica acá, tantas como desee. Puede incorporar las emociones básicas como la tristeza, la alegría, el enojo, o los sentimientos como lo es la gratitud, el amor, la vergüenza, la satisfacción, la desmotivación, la culpa, entre muchos otros. Una vez asignados estos nombres, se procede a rellenar cada figura de acuerdo a nuestra perspectiva. ¿A qué se refiere con perspectiva? A la interrogante ¿cómo se siente esa emoción o sentimiento? Supongamos que las figuras que dibujó el sujeto fueron estrellas, y hay una estrella que está representada por el sentimiento de la vergüenza. Entonces la persona ha de preguntarse, ¿cómo veo esa vergüenza? ¿Cómo experimento esa vergüenza? Y en la medida en que se lo pregunta, va a responder simplemente rellenando la estrella, con pintura, colores, marcadores, creyones o el recurso que desee, y los trazos son completamente libres. Pueden ser trazos ondulados, uniformes, finos, firmes o más débiles o más desordenados o con mayor grosor. Queda a la subjetividad de cómo la persona experimente esa emoción o ese sentimiento. Una vez rellenada todas las figuras, se procede entonces a identificar, que es el paso 4, identificar y escribir una posible causa que asociamos con cada emoción plasmada. Un medio a través del cual se puede cumplir con este paso es preguntarnos, mientras yo estaba, por ejemplo, rellenando esa estrella de la vergüenza, que me formulé la interrogante de cómo la experimento, pensé en algo más, pensé en alguien, pensé en algún hábito que tengo, en una situación familiar, laboral, en algo a nivel social, en mis relaciones interpersonales, o en algún evento que ha sido significativo para mí, en algún evento que me está sucediendo ahora, o simplemente hubo un pensamiento específico, ajeno a la interrogante inicial, y en qué medida eso extra que pensé lo puedo asociar como una posible causa. En la mayoría de los casos, y sobre todo cuando se trata de la primera vez que alguien realiza este ejercicio, no siempre le atribuye una causa a cada una de las figuras o cada uno de los sentimientos plasmados, y es completamente válido. Lo importante es que la persona intente
desarrollar esta posible respuesta y que nos da a nosotros, suponiendo que se trate de un abordaje, un acompañamiento psicológico, una noción de cuáles pueden ser sus perspectivas, su esquema cognitivo en cuanto a los pensamientos automáticos a través de los cuales está atribuyendo estas posibles causas. Y por último, como paso extra, porque es opcional, que es el número 5, dice, si la persona así lo desea, al terminar puede detallar su experiencia por otros medios. ¿Por qué? Porque a veces estos ejercicios pueden ser un poco limitantes y la persona puede experimentar deseo de escribir más sobre sus emociones, de quizás pintar en otra hoja blanca sin que haya la limitación de una figura específica, o simplemente expresar lo que ha reconocido, lo que le ha llamado la atención del ejercicio con alguien más, y es importante recordar que tiene la oportunidad de hacerlo. Caso contrario, se le puede dar la opción de escribir en una nota algo que le haya llamado la atención, que le causa inquietud y que quizás lo quiera abordar o lo quiera conversar en una próxima consulta. En vista de ello, se tiene entonces el siguiente resumen. Paso número 1, dibujar las figuras que desee, tantas figuras como desee. Paso número 2, asignarle los nombres a cada una de las emociones o sentimientos que experimente. Paso número 3, rellenar cada una de las figuras con las herramientas y los trazos como desee. Paso número 4, reconocer las posibles causas o detonantes. Y el quinto, continuar expresando su sentir por otros medios, lo cual es opcional. A veces podemos preguntarnos hasta qué punto no es pertinente que yo le explique a mi paciente que existe una diferencia entre las emociones y los sentimientos. Si tú lo consideras oportuno y te parece relevante brindar esa psicoeducación, se puede aplicar. Pero recordemos que va a depender de las características específicas del caso y de las prioridades. Quizás yo pueda verlo viable si se trata de un paciente adulto de 35 años. Distinto es el caso si se tratase de un niño de 5 años. Las prioridades cambian. Para un niño de 5 años, si fuese mi paciente, mi prioridad podría ir inclinada a que identifique sus emociones, a que reconozca en qué momento se siente triste o molesto o con miedo, más allá de complicar la situación, brindándole información sobre sobre conceptos abstractos que les puede ser difícil de manejar. A su vez, retomemos la pregunta inicial. ¿Es la arteterapia una herramienta clave en el ejercicio de la psicología? La arteterapia sirve como complemento en el acompañamiento psicológico a las técnicas de los protocolos de intervención. Es decir, la arteterapia por sí sola no es una herramienta eficaz para mitigar la sintomatología asociada a indicadores de tipo físico, conductual o cognitivo. La arteterapia no forma parte de estos protocolos de intervención, puede complementar una técnica ya propia que puede ser de índole conductual o cognitivo-conductual o de otro tipo, a través de los cuales se plantean objetivos terapéuticos específicos asociados a las características del caso y que puede, repito, ir acompañado por una herramienta de arteterapia que fomenta este autoconocimiento, esta relación intrapersonal. Recordando además que no se puede aplicar en todos los casos. No todas las personas muestran disposición para realizarlo y es completamente válido. Nosotros como psicólogos debemos desarrollar esa capacidad de adaptación a las diferencias individuales. No significa que nos vamos a salir de los protocolos de intervención o a ignorar los protocolos de intervención, no. Significa que tenemos ese dinamismo en el que nos adaptamos a las capacidades, fortalezas, limitaciones, preferencias y disposición de cada uno de nuestros pacientes con la finalidad de de brindar un acompañamiento acorde, de brindar herramientas que realmente sean aplicadas por ese paciente, en pro de alcanzar los objetivos terapéuticos preestablecidos y de, por lo tanto, velar por el resguardo de su salud mental. Espero esta herramienta sea de utilidad para cada uno de ustedes, para su vida o para llevarlo a cabo con los pacientes que así muestren la disposición, y nos vemos en una próxima clase.